Bueno, muy buenos días mis estudiantes. Hoy tenemos la clase 4. Ya vamos a la mitad de este curso. El tema para hoy es determinación del perímetro y el método de consolidación. Pero antes de comenzar la clase, como veníamos haciendo, vamos a socializar la actividad de la semana pasada, ya que recibí pues así como varias preguntas durante la semana. Entonces, cuando yo veo que nadie me pregunta y todos están ok, pues significa que el taller fue de pleno entendimiento y no hubo inconveniente. Pero pues esta vez sí, de pronto vi que varios me escribieron, entonces vamos a tomar un tiempito antes de comenzar la clase para socializar entonces este, la actividad de la semana pasada. Y también para recordarles que hoy, 6 de marzo, es el plazo para subir las actividades de la primera, segunda y tercera semana. ¿Listo? Porque la próxima semana ya les tengo que entregar a ustedes las notas de este primer 25%. Entonces yo debo comenzar a calificar y entonces no podemos extender el plazo más allá de lo que ya está definido como hoy hasta el 6 de marzo. ¿Listo? Entonces, miremos por acá. El taller, pues, hablaba sobre los tipos de sociedades y planteaba como tal una situación entre una sociedad que se llama peseta, ¿cierto? Que dice que es una sociedad radicada en el Estado español, que tiene dos dependientes. Y ahí vamos viendo como las palabras claves para haber entendido cómo hacer la actividad, pues, como tal independiente. Se dice que peseta tiene dos dependientes. Eso significa, bueno, corona y real. Eso significa que corona y real son controladas por peseta. Esa es como la primera apreciación que hay que tener en cuenta, ¿sí? Porque si no tuviera control peseta sobre corona y real, entonces no hubiera sido dependiente, sino que simplemente hubiera sido asociada. ¿Listo? Asociada es el término que utilizamos cuando dentro de un grupo, ¿cierto? Tenemos una participación que no es mayoritaria. Dice, al mismo tiempo, PZ es una sociedad dependiente. Entonces, miren aquí, es curioso porque siempre hemos visto el ejercicio donde solamente uno era controlador y tenía sus dependientes, pero ahorita está diciendo que PZ, ella también es dependiente de otra sociedad, que en este caso se llama Marco. ¿Listo? Y que es una sociedad domiciliada en Alemania. Bueno, todo esto que está en España o en Alemania, eso es irrelevante para el ejercicio. Dice acá que la participación de Marco en el capital de peseta es del 80%. ¿No? Entonces, por ahí a una personita le decía, imagínese a peseta en el medio, de un lado y del otro lado, ¿cuál es el comportamiento? Dice acá, los socios externos de peseta, o sea, el 20% restante, aquí hace una aclaración, no solicitan información consolidada y ninguna de las sociedades del grupo de peseta es la sociedad dominante. ¿Listo? Ha emitido títulos adquiridos en negociación con un mercado financiero. Entonces, voy a mostrarles entonces, como quien dice mi chacuco, porque son 8 estudiantes. 6 presentaron, faltaron 2. Entonces, digamos que hasta hoy tiene plazo el que todavía no lo ha hecho. ¿Listo? Entonces, más o menos, la situación es así. Mi chacuco, aquí está. Muy bien. Entonces, como les contaba, tenemos que imaginarnos a peseta en el medio. ¿Listo? Peseta, por un lado, tiene dos dependientes, Corona y Real, ¿listo? Y a César le contaba, por ejemplo, que como hay un control, nos suponemos 51% o más, ¿sí? Yo le decía a César, imagínense más un escenario donde está el mínimo requerido y no pues el máximo pues como tal permitido. Porque decir que es el dueño del 100% pues ya es una inferencia muy grande. En cambio pues podemos imaginarnos que efectivamente tiene más del 51%. ¿Listo? Esto como un primer grupo. ¿Listo? Que sé que plantea ahí el enunciado. ¿Ok? Pero a su vez también peseta está siendo parte de otro grupo, donde en este caso Marco tiene el 80% de peseta y pues unos socios externos, aquí en el enunciado no lo mencionan cómo se llaman, pero
le llaman así socios externos, el 20% restante. ¿Listo? Entonces mira que peseta, por un lado, es la controladora, pero por el otro lado es dependiente. ¿Listo? Está siendo controlada por otra empresa. Bueno, entonces hasta aquí lo dejo porque igual, pues ya con esto pues es más claro, porque entonces pregunta que quién consolida, quién no consolida, ¿cierto? O sea, Profe, pues, señor, profe, pero, por ejemplo, yo le di una respuesta en el tema de la no consolidación de la información, yo di una respuesta en el sentido de que, señor. en el enunciado no nos informan si Marco solicita información consolidada. Entonces, se pueden presentar los dos escenarios Por si eso no, vamos no al te tema. preocupes, mándamelo, yo lo reviso, no te preocupes. No, Listo. ahí está, no, yo ya lo subí desde esta semana, pero así lo puse, o sea, yo lo puse. Listo, tranquilo, no te preocupes. Lo importante, yo siempre digo a mis estudiantes, lo importante es presentar el trabajo, cómo lo entendió, cómo lo hizo, porque es que un escenario de frustración de como que, ay, no entiendo y no hago nada, pues la verdad es que me es muy difícil calificar nada, ¿cierto? O sea, no puedo ni siquiera calificar la intención o el cumplimiento o algo así. ¿Listo? Entonces no te preocupes, mándamelo, yo lo reviso y ahí estamos, ¿listo? Pero pues esa es la situación. Igual yo te pongo ahí los comentarios si alguna cosa encuentro. ¿Listo? Bueno, muy bien. Comencemos entonces la clase ya. Dice acá, lo que pasa es que de pronto estamos acostumbrados o estamos veníamos viendo que solamente había una situación de un socio que era el mayoritario, quien tenía el control y era dependientes. O sea, estaba así de planteado, facilito el ejercicio. Pero pues hoy en día en la realidad, pues puede ser más entrelazado esas relaciones y pues obviamente hay muchas ni siquiera se conocen. O sea, en el sentido de que ni siquiera llegamos a saber realmente quién está siendo controlado por qué. Eh, por eso es que en los mercados de valores, pues eso tiene que ser una información transparente, porque obviamente puede ser utilizada pues, a favor o en contra pues, de algunos intereses particulares. Entonces, eso en el mundo está siendo muy controlado, pero pues hoy en día, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen, por ejemplo, domicilio en países donde son, digamos, ¿cómo lo digo? O sea, países donde le es permitido tener un anonimato, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, como paraísos fiscales. Entonces, allí esas empresas gozan de cierta pues, inmunidad, creo yo, en el sentido de que pues tienen y no lo tienen que mostrar. Con tal de que ese dinero está allá en ese país, la cosa como que funciona. Y pues digamos que cada vez las empresas van viendo más cerrados sus escenarios, antes eran las Islas Bahamas y ese tipo de cosas. Entonces, se están viendo, digamos, más acorralados y ya cada vez tienen que ser más visibles como sus participaciones, quiénes realmente están siendo vinculados, cuál es la intención que tienen, digamos, al pertenecer en esos grupos, ¿cierto? El origen del capital, o sea, de dónde proviene ese dinero, si es lícito o no. Bueno, ya hoy en día hay muchos controles, pero pues digamos que existe todavía como esas situaciones que se pueden llegar a presentar donde donde se desconoce, por ejemplo, quiénes pertenecen al grupo y cómo es el comportamiento. ¿Listo? Bueno, muy bien. Continuemos entonces. Vamos entonces acá a ver el tema hoy, que es la determinación del perímetro. Y cuando hablamos de perímetro es más o menos lo que le acabo de mostrar ahorita. Es como hacer un cerco, ¿cierto? Un cerquito y determinar quiénes hacen parte, o sea, qué empresas están dentro de ese cerco. Así como si fueran, por ejemplo, ovejitas dentro del cerco, entonces, ¿qué empresas hacen parte de ese cerco? ¿Cierto? ¿Qué empresas están adentro y cuáles están afuera? Entonces, cuando hablamos de perímetros, eso es establecer, digamos, como los límites hasta dónde llegan los grupos, porque hoy, repito, puede que no esté muy claro o definido claramente cómo están compuestas y quiénes están participando. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos. Camilo, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Sí, profe. Eh, la obligación de consolidación surge cuando existe una sociedad dominante y una o varias dependientes. Si a este grupo le añadimos sociedades multigrupo que se integran a la consolidación de entidades de cometido especial, ESE, llegamos a lo que se denomina el conjunto consolidable. Una vez se ha identificado la existencia de un conjunto consolidable, la sociedad dominante debe determinar el perímetro de la consolidación.
Entonces, este es más o menos partiendo del ejercicio que vimos ahorita, aunque ahorita aquí abajo les traigo unos escenarios que ya lo vamos a ver. Cuando la relación es sencilla, peseta, corona y real, y no más, ¿cierto? Y no existe más, pues ahí es facilito determinar el grupo, ¿cierto? Pero cuando peseta también tiene participaciones por fuera de ese grupo donde él es el dominante, entonces ahí se comienza como a complejar la situación. Entonces es necesario establecer entonces el perímetro, o sea, cómo van a funcionar entre ellos. Porque obviamente es claro que si, por ejemplo, en el caso de Marco, que era dueño del 80% de peseta, pues ahí hay un control. Entonces, sí o sí, de forma indirecta, va a estar involucrado en la consolidación. Entonces, como para que nos imaginemos un poquito, o sea, vamos a hablar un poco de la consolidación, ¿cierto? Porque ya dijimos que puede llegar a presentarse. Entonces, miremos acá los escenarios. Miremos acá, el escenario número uno, este. Dice que A, ¿cierto? A es dueña de E y de B, ¿sí? Hasta aquí, normal. Hasta aquí, normal. Pero sucede que B, a su vez, es dueña de C y de D, ¿listo? Entonces, podemos decir que A es dueño, miren que hablamos del 90%, de B e indirectamente es dueño de C a través de B y de D a través de B. ¿Sí es claro? Entonces repitamos otra vez. Aquí A, que es el dueño de E y de B, en esas proporciones, 40 y 90. Aquí obviamente en ese 90 hay control. Aquí simplemente hay una participación significativa, una influencia significativa, porque pues supera el 20%, pero es menos del 51%, que es lo mínimo que se requiere para tener control de otra sociedad. Pero entonces B es dueña de C en un 60%, o sea que aquí hay control. B es dueña de D en un 70%, aquí también hay control. Entonces, de forma indirecta, ¿cierto? A es dueña de C a través de B y de D a través de B. Entonces, si a esto le ponemos nombres, ¿quién sería peseta? A ver, preguntémosle acá. Vamos aquí, comenzamos por aquí abajito, en la parte de abajo. Juliana, Julianita. No, profe. Hola, Julianita. Según este ejercicio, ¿quién sería entonces peseta? El 70. No, la eléctrica. ¿Qué eléctrica? La, A la D. la D. ¿Peseta sería la D? Pero, profe, sí. Profe, sería la B. Ya te pregunto, Glorita. Vamos miramos aquí a Valentina. Valentina, es que voy del orden de abajo hacia arriba. Valentina, ayúdale porfa a Julianita. Según este enunciado, este escenario, disculpe, eh, ¿quién sería peseta? Para mí sería la A. O sea, peseta sería esta, ¿sí? Listo. Gloria, ¿tú qué dices? ¿Cuál sería peseta? Gloria. Señor, No, ¿cuál sería entonces peseta? la B. ¿Para ti B sería peseta? Listo, muy bien. Dejémonos hasta ahí la encuesta. Efectivamente, peseta sería la B. ¿Por qué? Porque en el enunciado decía que peseta era dueño de corona y de real. No especificaba el porcentaje, pero sabemos que tenía que ser más del 51%. Eso lo inferimos porque existe un control. Y a su vez, ¿cierto? Peseta, ¿cierto? Era dueña, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama la otra persona? Se me olvidó. ¿Cosmos? No, Cosmos no. Marco, profe, Marco. Marco, eso. Marco, ¿cierto? Era dueña de peseta. ¿Listo? Solo que aquí no nos aparecen como los restantes. Aquí no nos aparecen los restantes. Aquí no aparece quién es el 10, aquí quién es el 40, aquí quién es el 30, ¿cierto? O sea, restante 100% en este ejercicio no lo muestran. Digamos que es irrelevante, ¿cierto? Y a su vez Marco es dueño de otra empresa, pero solamente en un 40%, que eso tampoco lo dice el ejercicio. ¿Listo?
Pero pues si nos hacemos aquí un símil de este escenario 1 con el taller de la semana pasada, podemos encontrar que aquí fácilmente está PZ y aquí podemos encontrar a Marco. Entonces PZ sería la B, Corona sería la C, Real sería la D, Marco sería la A, ¿listo? Y hasta ahí. Entonces, eso es lo más importante. Como le digo, saber dónde están incluidos aquí, ¿listo? ¿Dónde están incluidos acá? Miremos otro escenario. En este caso, dice que A es dueña del 40% de B, ¿listo? Que a su vez B es dueño del 23% de D. Por el otro lado dice que A es dueño del 35% de C y C es dueño del 39%, ¿listo? De E. Entonces, preguntemos acá. Diana Marcela, Sí, profe. listo. Según este escenario, este es el escenario 2. Ujú. Aquí tengo el listadito de ustedes y me está salvando. Según aquí este escenario, que es el escenario 2, ¿listo? ¿Tú Sí. crees que ahí existe control? ¿Existe control? Profe, no, porque ninguna participación es del 51%. Exactamente. Mayor al 51%. Exactamente. Ninguna tiene una participación mayor al 51%, que es la Tienen mitad más uno. participación significativa, pero no tienen control. Exactamente. Tiene una participación significativa o una influencia, hasta incluso hasta 23 porque supera el 20%. ¿Listo? Entonces, aquí existe, ¿cierto? Participaciones significativas, pero no hay un control ni de A sobre B, ni de B sobre D, ni de A sobre C, ni C sobre E. ¿Listo? Aquí todos son amiguitos. Aquí todos son amiguitos, ¿listo? Pero pues tienen como tal esa situación. Listo, muy bien. Ahora, miremos entonces entonces necesito entonces que definamos, voy a bajar un poquito para que sea completo. Bueno, necesito que por favor, ay, Dios mío, que se descuadra ya. Listo, entonces, necesito que definamos el conjunto consolidable, o sea, en dónde consolida y dónde no consolida, ¿cierto? En quién consolida y quién no consolida, ¿listo? En el escenario 1 y en el escenario 2. Y también quiénes son los que conforman ese perímetro de consolidación. ¿Listo? Antes de seguir aquí con el otro escenario que es mucho más complejo. ¿Ok? Vamos a tomarlo entonces. O hagamos lo siguiente, hagamos este junto entonces. Y para más bien dejar de actividad hacer este que está un poquito más complejo. Entonces miremos acá. Entonces, César, te hago una pregunta. Sí, profe. Entonces, definamos aquí. Ya le pregunté ¿a qué, Diana Marcela? Si en el escenario 2 existe consolidación. ¿Qué dices Pues acá? existe o sea, en el escenario 2 no hay control, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ya dijimos que aquí no hay control de ninguna sin ninguna. Aquí sí es claro. Entonces, ¿cómo debemos de consolidar? ¿Tú qué dices acá? En ambos escenarios. ¿Existe o no consolidación? ¿Tú qué dices? Para mí, pues, de acuerdo a eso, existiría consolidación en el escenario 1 donde hay control porque pues A puede determinar que necesita toda la información de B, C y D, ¿cierto? O de B y B de C y de D, sucesivamente. Exactamente. Pero Es- en el escenario 2 no hay un control, entonces no puedes, o podría solicitar, pero porque tiene una participación significativa, profe. no, no, la participación No, significativa no te da control, no le da ¿cierto? para eso. No le Entonces, da. entonces solamente es en el conjunto consolidable sería el escenario 1. Muy bien, dice aquí, está conformado por la sociedad dominante A y las sociedades dependientes B de forma directa, ¿cierto? Porque tenemos el 90. Y C y D de forma indirecta. Entonces, más o menos para que nos hagamos una idea, primero B consolida C y D y ya cuando exista B, C y D consolidados, ¿listo? Ahí sí A consolida entonces con B y su resultado de consolidación con C y D. O sea, es como si fuera un nivel. O sea, primer nivel, ¿cierto? B y C y D. Y segundo nivel, A y B. ¿Ok?
Entonces, por eso aquí hablamos de forma directa y de forma indirecta. Entonces, en ese orden de ideas, preguntémosle aquí a Camilo. Señor. Entonces, de esa forma, entonces, podríamos decir que A se beneficia de los resultados de C y D o no tendría beneficio. ¿Tú qué crees? Profe, para mí sí tiene beneficio ¿Por qué lo crees? por la participación que tienen. Sí, porque pues, por la participación que tienen a través de B, ¿cierto? Entonces, como A es dueño del 90% de B, pues obviamente le llega el resultado de ese beneficio a A. ¿Listo? Entonces eso es como una especie de multinivel, por así decirlo, donde van ganando, digamos, en la medida que se va sumando, digamos, a la estructura. ¿Listo? ¿Y usted cree que C y D puede llegar a ganar algo de A? ¿Tú qué crees? C y D, profe. Pues para mí, según la gráfica, no. Creo que no. Pues recordemos que no solamente se ganan beneficios, y eso lo vimos en una de las primeras clases donde dijimos que por lo regular esas estructuras se dan es porque hay un flujo tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba de beneficios. Entonces imagínate que, por ejemplo, C y D son empresas que están aquí en Colombia. Una sucursal aquí, que digo, en Cartago y otra que digo, pues en Pereira. ¿Cierto? No, pues póngame más lejos, pues en Cali. ¿Listo? Y B, ¿cierto? Es la empresa, digamos, matriz aquí en Colombia, que está, pongamos, en Bogotá. Y A es una empresa que está por fuera del país, digamos que está por allá en Asia. Invéntame algo. Entonces, ¿de qué forma puede ganar C y D? Pues porque hay también contactos. Imagínense, por ejemplo, un beneficio de que C le diga a B que por favor le diga A que le mande lo que necesita, o que le entregue de pronto algo en especial, o que de pronto A diga, voy a invertir en C, pero entonces a través de B, ¿cierto? Más o menos esa estructura es la que se maneja en el nivel, a nivel estatal, donde, por ejemplo, la nación le manda a la gobernación y la gobernación le manda a las alcaldías, ¿sí? Entonces, directamente el recurso no vino de A directamente a C, pero sí vino a través de B, ¿listo? Y tiene que ser así, pues, para poder que se distribuya de forma equitativa o prioritaria entre C y D, ¿listo? Porque entonces puede que D sea muy amiguis de A, pongamos, entonces se salten a B para recibir cualquier tipo de beneficio. ¿Listo? Entonces, esto es ascendente y descendente. Bueno, ya hemos dicho entonces aquí que en el escenario 2 no hay sociedad dominante ni dependientes, por lo tanto no tienen obligación de consolidar. Aquí no hay obligación de consolidar. ¿Listo? Muy bien, miremos entonces acá la parte del perímetro de consolidación. Vamos a- lo pinto y entonces pregunto. Entonces, el perímetro de consolidación. Entonces, el conjunto consolidable es que me lo voy a poner más chiquito para que se vea todo completo. Listo. Ahí alcanzamos a verlo. Entonces, para el escenario 1, el conjunto consolidable es A, B, C y D. ¿Listo? Dice, más la sociedad asociada E. Pero entonces, este E, ¿cierto? Lo consolida. eh, no, pues lo consolidaría la empresa que tenga la mayoría, ¿cierto? Porque puse aquí más la sociedad. Ahí. Bueno, el perímetro es este. El perímetro es todo este. ¿Listo? Está ahí incluido. Pero entonces, no creo que me equivoque aquí. Pues la sociedad E no puede consolidar porque está por fuera. Ay, es que se me mueve aquí la pantalla. Mejor. Aquí está. Listo. Entonces, el perímetro está A, B, C y D. O sea que si yo pudiera hacer como un cerquito aquí, un cerco, listo. Solamente incluiría estas 4 empresas. Voy a hacer el cerquito de una vez. Hagamos aquí con una. Aquí. Eso.
Listo. Lo voy a apretar aquí. Ok, ahí está. ¿Listo? Ese es el conjunto consolidable. Dejamos por fuera a E. ¿Listo? El perímetro. Todos estos son los que van a consolidar en los niveles como hemos hablado ahorita. Y del otro lado, dice cuentas individuales de la inversión de A en las sociedades B y C. Entonces, cuando dice cuentas individuales, significa que cada uno va a hacer su partecita. Como no hay un control, entonces hablamos de una consolidación pues como individual, por así decirlo. Entonces sería más o menos el perímetro así. Dámosle. Listo. Ah, pero de forma individual. Listo. Y podría también llegarse a presentar. Estoy viendo que tengo muy mal pulso. Listo. Entonces, si bien este perímetro aquí no existe la obligación de consolidar, pues cada uno hará entonces su consolidación de forma individual. ¿Listo? ¿Por qué lo digo de forma individual? Porque, por ejemplo, si A es dueña de B, el 40%, quiere decir que B tiene un socio del 60%, el cual sí tiene control. ¿Listo? Si B es dueño de D en un 23%, significa que hay un socio por acá afuera, ¿cierto? Que tiene restante, que también que es mayoritario, y pues él tendría que consolidar. Y así sucesivamente, ¿listo? Si A es dueño del 35% de C, significa que aquí por fuera hay otra sociedad que es dueña del restante, que tiene control. Entonces, mire que de forma individual, por aparte, tendrían que hacer su consolidación. ¿Listo? Incluso aquí A no nos dice cuánto alguien es dueño de A. Bueno, si llega a tener dueño de A. Pero si no tiene, pues entonces así sería la situación. ¿Listo? Entonces, mira que el determinar el perímetro es esto. Simplemente hacer como el cerquito y establece cómo lo hacen. Si ya sea de forma directa, como vimos acá, o cada uno de forma individual por aparte, cada uno lo hace. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a hacer la actividad que está aquí para el escenario 3 y el escenario 4. Necesito que entonces a estos dos escenarios planteen entonces acá cuál es el conjunto consolidable y cuál es el perímetro de consolidación. ¿Listo? Si quieren lo pueden hacer sin dibujito como les mostré ahí arribita. ¿Listo? Para que quede mucho más fácil y lo interpretan. Y nos conectamos en 10 minuticos, son las 7:31, entonces a las 7:41 nos conectamos de nuevo. ¿Listo? ¿Queda claro entonces? Listo, profe. ¿Karen ya se conectó? No se ha conectado Karen. Profe, no ha podido. Es que ya tiene glosados que paguen a los trabajadores Sí. toda la tarde. Ok, listo, tranquila. Bueno, Diana Carolina, qué milagro que no saludó e interrumpió la clase. Hola, profe, buenos días. No, qué pena interrumpirlo. Listo, Carita. Nos vemos entonces en 10 minuticos. ¿Listo? Bueno, profe. Chao. ¿Y se lista usted que es la primera que le pregunto? Ah, Listo, muy bien. Continuamos entonces. Listo. Diana Carolina, primero le voy a pedir que me interprete entonces el escenario 3. ¿Qué nos puedes contar de ese escenario? ay, profe. Profe, pues yo entré tarde, pero lo que puedo entender más o menos así como el escenario 3, así como más o menos, es de que A le puede prestar información a B ¿Cómo así que y prestar C, información? ¿Como cuando le pasan la tarea o qué? No entiendo. no, uy, ¿cómo así? Dice que es que prestar información. Yo nunca he escuchado ese término en mi clase.
No, ay, es que no sé cómo explicarlo, profe. Ya. Primero que todo, ¿cuál es la participación de A sobre B? Es mucho mayor porque tiene el 70%. Ok, entonces ¿eso qué significa? ¿Que tiene qué? Profe, que tiene la mayor cantidad, es que no sé cómo decir ahí, tiene la mayor cantidad, tiene mayor, no sé, Pero eso lo pero hemos pues yo entré. repetido hasta el cansancio en esta clase, le cuento. Sí, profe, pero pues yo entré tarde. No, y en esta y en las tres que llevamos. Sí, yo sé, profe, yo sé que en las anteriores también, pero pues Ok. Por eso, entonces, ¿qué tienen entre común A y C? ahí sé que ambas tienen, ahí sé Sí, A y C. la B. Ajá, la participación en B. Pero sucede que, o sea, entre A y C, ¿quién tiene el control? De B. La A, Ok, entonces, lo primero que tú tienes que ver es eso. Participación y control. ¿Listo? La participación control, esa era es la el palabra. porcentaje que va de una para la otra, ¿cierto? O sea, cuando A Ujú, compró las acciones de B, compró el 70% y C compró el 30% restante, ahí está el 100. ¿Listo? Ahí está el 100. Entonces, ahí hablamos de ajá. participación. Hablamos de participación significativa cuando es superior al 20%. En este caso, C tiene una participación significativa porque es el 30, o sea, superior al 20%. ¿Listo? Porque se puede llegar a presentar el caso que A es dueño del 70%, pero C, D, E, o sea, muchas más pueden tener participaciones muy pequeñas, inferiores al 20%, entonces no son significativas. ¿Listo? Ahora sí, sabiendo que A tiene el 70% de B, significa que tiene el control. ¿Listo? Tiene el control. Ok, ¿qué más podemos identificar ahí en ese escenario 3? ¿Qué le pasa a C? Profe, venga, una preguntita entonces, si, bueno, si A tiene el 70%, C tiene el 30%, Ajá. D tiene el 70%, entonces el No, otro D no tiene el 30%. 70%, es C sobre D. Ah, sí, C sobre D, Ujú, porque mire que la flechita apunta hacia abajo. sí apunta hacia abajo. No, no, no de D hacia C, sino de C hacia D. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que se, eh, pues es como el más importante porque comparte con B y D. No, no, pero ¿cómo así que es más importante? ¿Qué significa eso de más Sí, importante? profe, pues, o sea, es que A mí no me sé encanta que cómo determinarlo. usted le da Tienes, otra significancia a los términos que yo vi en clase, pero bueno, ¿qué significa eso de que C tenga el 70% de D? pues, que tiene una mayor inversión sobre D, ¿no? Y eso significa, comienza por C. No, no sé. Ahorita lo No acabamos de sé, profe, repetir la verdad ahorita. no lo sé. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo una inversión o una participación, digamos, superior al 50%? ¿Qué Control. pasa? Tiene el dominio, profe. El dominio, C tiene el dominio el por el control. 70%. Te voy a ponerse Eso. una plana, Ana Carolina. No jodas, profe. Porque es que el control, o sea, son dos términos sencillitos, participación y control. ¿Listo? No le ponga otros nombres a las cosas. Control. Cuando C es dueño del 70% de D, significa que tiene el control de D. ¿Listo? Pero no lo tiene sobre B porque solo tiene nomás el 30%, o sea que es una participación apenas significativa. ¿Listo? No pueden haber dos empresas que tengan control sobre la misma empresa. O sea, es imposible porque si tienen que repartirse más del 51%, entonces si la una tiene 51, la otra tiene 49. Si la una tiene 70, la otra tiene 30, ¿cierto? Entonces no es posible que tengan
digamos, 2 el control compartido, a no ser que sea de forma indirecta, como lo hemos visto en el escenario de arriba, en el escenario 1. Listo. Miremos entonces acá. ¿Ya se conectó Karen? ¿No se ha conectado todavía? Karen Lorena. Sí, profe, yo estoy por acá. Ok. ¿Estás al día de lo que estamos haciendo o apenas llegó? Llegué apenas iniciaron el cuadro. Ok. Sí, pero Listo, más o entonces menos. esté pendiente porque entonces el escenario 4 te pregunto, ¿listo? Muy bien. Diana Marcela. Sí, profe, dime. Muy bien. Miremos entonces, ¿existe aquí en este escenario 3 un conjunto consolidable? ¿Tú qué crees? Pues, profe, ahí se puede pues evidenciar el control que tiene A sobre B y el control que tiene C sobre D. Sí. Y la participación significativa que tiene C sobre B. Sí, muy bien. Yo pienso que yo pienso que hay como dos consolidaciones allí, que sería A sobre B y de C sobre D, porque C no tiene control sobre B, no sé si será así. No, y no lo puede tener porque ya lo tiene, ¿cierto? Ujú. Entonces, sí, tienes toda la razón. Hay 2 grupos de sociedades aquí. Voy a hacer entonces aquí el monachito para que lo miremos. Voy a hacer acá el dibujito. No sé qué es que ahorita. Este es como mi tablero, entonces me toca hacerlo así. Entonces, está A con B, ¿sí? A con B, ahí está. Y, espérate, ya dejo fijo eso, que no se me cae. Y, yo no sé cómo hacen para enseñar a los profesores de matemáticas con este mouse para rayar y no que le encanta rayar el tablero. Ay, fue madre, se me corrió aquí. Uno por encima. Ay, se me dañó. Bueno, sí, daño. Bueno, usted ahí me entienden. El C sobre el Sí, D. sí. Es que intento hacer el... Ah, pues que yo tan bobito, ¿verdad? Que aquí está, ve, aquí está. Así ve, ahí está. Este es el propio. Listo. Ya. Entonces, aquí hay 2 grupos de sociedades. ¿Lo decía Diana Carolina? No, Diana Marcela. Está el grupo de A y C. Disculpe. Dios mío. Entonces, está el grupo de A y B. Espérate un momento. Listo. Entonces, el grupo de A y B, que A tiene 70 de B, y el grupo de C y D, que también tiene el 70. ¿Listo? Ahí están los 2 grupos. Entonces, eh, sí, entonces, y las dominantes son A, esta es la dominante de este grupo A, y esta es la dominante de este segundo grupo. ¿Listo? Este es el grupo 1 y este es el grupo 2. No, estos numeritos están feitos. Ahora, ¿cuál es entonces, ¿hay consolidación? Sí. Ahora, ¿cuál es el perímetro de consolidación? Diana Marcela, ¿tú qué dices? Profe, el perímetro de consolidación es A en B y C en D, ¿no? Exactamente. No podemos decir que aquí esto es separado. Separado. ¿Listo? Aquí está separado. Yo no puedo decir que el perímetro es todo esto. No, en absoluto. ¿Listo? El perímetro está por separado para A y B y por separado para C y D. ¿Y por qué motivo? Porque la participación que une las sociedades, aquí digamos en común, que es C y B, apenas es del 30%. No es significativo, sí es significativo, pero no es controlante. Entonces, no podríamos decir que esto se va a unir aquí como en un solo grupo de consolidación, no. ¿Listo? Son 2 empresas, o sea, son 2 grupos completamente separados. Sí tienen aquí una línea que las conectan, pero no es controlante, apenas digamos, significativa. Listo, muy bien. Estuvo facilita. Vamos para acá, que la que está más complicada. Profe, una pregunta. Dime, Camilo. Y ahí no se podría también hacer, digamos, el circulito, el de la C sobre la B,
digamos solo como participación. Sí, pero como no hay consolidación, o sea, no hay consolidación entre B y C, no la hay, ¿sí? Aquí no hay consolidación, porque ya la está consolidando A sobre B, porque tiene el 30, el 70, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de perímetro de consolidación, entonces hacemos el cerquito dentro de las que van a consolidar. Pero la información de C no pasa a B, ¿sí? No pasa a B. Entonces, la verdad es que no cabe pues como tal una integración de estos dos grupos, no, porque es que aquí se rompe la conexión en este 30%. Si aquí hubiera, por ejemplo, un 70 y aquí un 30, entonces el grupo sería C, B y D. Aparte B y C y aparte C y D. Y ahí sí habría un perímetro grandísimo. ¿Listo? Porque por un lado entra uno y por otro lado entra otra. Pero pues aquí se rompe el caminito. ¿Listo? Muy bien, sigamos entonces del otro lado. Vamos por el escenario 4. Gloria, cuéntame, ¿qué logramos identificar aquí de este otro monachito? ¿Tú qué dices? Ay, profe, ¿de cuál monachito? Que ya me borró usted la pantalla, del de Escenario acá. 4, escenario 4. Ah, Ya bueno, del terminamos el escenario 3. 4. Sí. Sí, eso sí, yo ya estaba. Del escenario 4 varias cosas, profe, vea. Cuéntame Que una nomás, A tranquilo. Sí, va con C, ¿cierto? Con E y F. Sí, que eso sería como un perímetro. Bueno, primero identifiquemos lo que hay aquí. Y ahorita te pregunto sobre si consolida o no consolida y cuál es el perímetro, ¿listo? Bueno, Entonces, listo, explícame entonces, primero todo ese escenario, porque se ve como un poquito complejo, sí, ¿cierto? mejor más complicado. No, profe, vea, lo tengo analizado. No, usted tiene un pajarito que le sopla por allá. Ay, qué rico. Ah, No, no se escuchan los pajaritos. No, está afuera en el. Bueno, estoy en otro lado de la casa, está afuera y no quiere oír cantar el pajarito. Entonces, entonces, A iría con C, con E y con F. Sí. Y con, Pero, ¿cómo así que iría con eso? No entiendo. O sea, obviamente la flechita pues indica que tiene va hacia más allá. control, ¿no? Más, No. más dominio, O, o, más o tengo participación, profe. o tengo control o tengo participación. Bueno, acá. Participación, hay una participación ¿De más, cuánto? ¿De cuánto? A ver, cuéntame por a favor bien ver, de eso. A con C está en el 80%, ¿no? Sí. Y C vendría siendo una dominante entre E y F, con E del 90 y con F del 62. Listo. ¿Sí, sí es Hasta ahí me así? quedó claro. Sí, hasta ahí me quedó claro. Muy bien. Bueno, ¿qué relación tiene A con F? A con F, pues A con F vendría siendo una relación, ay, ¿cómo es que se dice? Se me fue. Ah, no es directa, sino indirecta. Eso, muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es indirecta? Porque, Porque se tiene el 62% de participación en F, o sea que tiene el control. ¿Listo? Al tener A control sobre C, pues entonces A tiene control de forma indirecta con F. ¿Listo? sí, sí, Ok, profe. perfecto. Listo, muy bien. Ahora sí, bueno, cuéntame qué pasa a los lados. Algo muy terrible. Entonces vendría diciendo que, ay, este es C con B, ¿no? C con B, no, yo No. no veo una Ah, está línea. la flecha. B con D. Espérate, es que me confundí. B con D. ¿Cierto? Sí, si aquí existiera una linecita de este lado, Sí, no, es B con D, profe. Entonces, B con D. espérate. Si aquí existiera una linecita aquí, yo podría decir que viene una relación, pero no la hay, ¿cierto? No, 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 no es que vi mal la flecha. Entonces sería B con D. Disculpe, ¿cómo? ¿B con qué? Con D, esa flecha no se juntan. Ay, no, pero está muy lejos. Mire todo lo que hay Bueno, de entonces distancia de B, aquí para acá. bueno, B con M. Ah, bueno, sí. O No, empezamos de A, M con B.
No, del comenzamos 50. de aquí, comenzamos de aquí. Ah, igual, sí, igual se relacionan, perdón, profe. Entonces sería de Claro. A con B Ah, sí, del 50. sí, Pero acá la flecha me da que es M con B del otro 50. sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues A tiene una participación significativa con B. Sí, y M Pero también. M, Y M también. y M tiene, exactamente, tiene también, pero la participación solo sobre B. Sí, por eso A sobre B y M sobre B. Y M sobre Ambas B. tienen participación significativa. Sí, hasta ahí clarísimo. ¿Quién tiene el control? El control lo tiene A sobre B. ¿Y por qué no M sobre B? Espere, profe, apenas voy para allá, pero no, porque si lo tiene A sobre B, pero a su vez M sobre B. O sea que A y M controlan a B. A y M controlan a B. Ay, eso está bueno. ¿Y cómo lo controlan? Porque O sea, mentiras. yo me imagino que No B tienen la es el hijo, participación, perdón, B es profe, el tienen la hijo, la participación. A es el papá y la M es la mamá, ¿cierto? Entonces los dos controlan al pobre B. No tiene una participación. No, M no lo puede controlar porque solo tiene 50. Y A tampoco. No, tienen ambos el 50 y es que ese 80 ahí Ajá. me No, confunde, profe. esto es de Usa aquí, mucha esto es de confusión. aquí, ¿cierto? Este es de acá. Y este es de aquí. ¿Listo? Listo. Entonces Entonces, nadie porque tienen participación significativa, pues no tienen control. ok, sí. ¿Por qué no tienen control ninguno de las dos? Porque no tienen más del 51 o más de control, De de participación. participación. O sea, obviamente no hay un control entre M y A sobre B porque ninguna tiene una participación mayoritaria, ¿cierto? Y dijimos que tenía que ser el 50% más. Espérate un momentico que Sí, me sí, están sí. preguntando aquí una cosa de la universidad. Chicos, que me están preguntando. Listo, qué pena. Que me está preguntando Xiomara que por qué no estamos en la universidad. Ay, me da risa. Entonces, digamos, listo. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué ni A ni M tienen control sobre B? ¿Tú qué crees? Porque debe haber otra que tiene más participación, con más, ¿cómo es? Ay, no. Participación. 50 y 50 da 100. ¿Dónde hay otra más? No, Ya. entonces ninguna Entonces, tiene entonces habría por ninguna. acá una incógnita, sí, ¿cierto? Una empresa fantasma por aquí. Ay, no, ¿cierto? Por aquí con el 100%. No, es imposible. Listo, es imposible. Esto es imposible. Listo, porque 50 y 50 da 100. Entonces no puede ser. No puede ser que se conecte una con otra. ¿Listo? Bueno, la pregunta es No, esa. no, porque tienen el mismo tanto de participación. Sí, eso lo tengo claro. Sí. Eso lo tengo claro. Ambas tienen el 50 y 50, pero entonces mi pregunta es, ¿por qué A y M tienen el 50-50 cada una sobre B? Ahí sí, no sé, profe, me corchó. Bueno, preguntémosle entonces a un compañerito. Preguntémosle a Valentina. Gracias, Glorita. No, profe, la verdad no. Estoy súper enredada con esto. Muy enredada. Incluso el trabajo creo que me quedó mal. Te estaba saludando y todo lo que me sale. Ay, no, vale, tranquila. No, profe, es que usted con todo eso lo asusta a uno. Es muy traumante. Como así que traumático? Si son unos monachitos de lo más de bonitos, vea. Parecen un muñequito, ¿no le parece un muñequito? De los Muy bonito piecitos, las manitos, y ese tiene un garrote en la mano. muy bonito y todo, pero muy enredado. No, lo que pasa es que nos toca ponernos más pilositos. Y si quedo con la duda, ustedes tienen, vea, mire que yo estuve viendo quienes veían el video y no ven, o sea, si tenemos dudas, no vemos el video de la clase. Entonces, ¿yo para qué puedo crear una clase si no la van a ver otra vez? Entonces, ojo con eso que
Si estudiamos allá en clase en la universidad, pues ni modo de volver el tiempo o alguna cosa, pero ustedes tienen el video para volver a ver la clase. Así sea que lo escuchen, o vuelven, lo vean, algo debe funcionar. O si no, me escriben. Vea, yo tengo un WhatsApp ahí donde ustedes me pueden escribir, ¿cierto? Y me pueden, profe, tengo una duda, y tengo por seguro que con mucho gusto les resuelvo la duda. Los que me han preguntado, yo les respondo, ¿listo? Porque sé lo difícil que es estudiar de esta forma, y por eso es que estoy completamente disponible y atento a ustedes que me pregunten. Pero si no preguntan y nos quedamos con la duda, pues vamos a seguir con la duda siempre. César, ¿tú qué dices? ¿Por qué M y A tienen el 50% sobre B? Profe, es que no hay nadie, o sea, es como algo horizontal, vertical, pues, o sea, tienen la misma participación, los dos tienen que tomar decisiones en conjunto, no hay ninguno que tenga el Exactamente. control sobre el otro. Exactamente. Entonces, nosotros vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que había dos tipos de Es el tema organizaciones. horizontales, sí, horizontal fue que lo Exactamente. llamamos. Entonces, miren que todo va unido o relacionado clase con clase. No podemos creer que entonces la clase de la semana pasada no sirvió de nada y la de la antepasada tampoco, no. Todas van consecutivas. Y eso es lo que yo quiero escuchar de ustedes, que efectivamente están estudiando y aprendiendo los conceptos, los términos que se utilizan. Hoy en día las sociedades son más así. Puedo hacer el monachito, así, ¿cierto? Horizontales, así, una línea. O sea, ya no son tan estructurales como antes, que eran la super mega pirámide, ¿cierto? Donde eso era un mundo de gente acá abajo y solamente eran todo controlado por una sola acá arriba. ¿Listo? Hoy en día las empresas son más de tipo horizontal, ¿listo? De tipo horizontal. Sus decisiones son compartidas, o sea, no hay una encima de otra diciendo, es que yo tengo el control, es que yo soy el que toma la decisión en esta empresa, porque es que si a esta le ponemos 51 y esta 49, ¿cierto? Pues literalmente A pierde el control sobre B y todo lo que diga M es lo que se hace. Es Entonces, que mire eso era que, anteriormente se manejaba mucho eso, pero como usted lo dice, profe, ahora no, ahora es muy normal que hayan 5, cada uno con el 20, pero que todos tienen que estar de acuerdo. exactamente, entonces, exactamente, toman decisiones en forma conjunta, ¿listo? Entonces aquí, si eso fueran, por ejemplo, como tú dices, 20, entonces si fueran 5 empresas, A, B, C, D, 5 empresas sobre otra, entonces ahí aplica la mayoría, pero entonces 3 de 2, por ejemplo, y se toman decisiones, o sea, ya aplica una verdadera democracia, por así decirlo. Entonces, incluso mire que puse el ejemplo de papá, mamá, ¿cierto? Sobre el hijo, 50-50. Pero entonces la mamá le dice, lo que diga su papá. Y el papá dice, lo que diga su mamá. Entonces el chinito no sabe ni qué hacer, entonces hace lo que le da la gana. ¿Sí? Entonces mire que ahí, en una participación 50-50, si no hay una comunicación entre M y A, o sea, los dos se sientan en la junta directiva y toman decisiones en forma conjunta, ¿cierto? Pues B va a poder tener un buen camino, si no, pues se va a descualquierar. ¿Listo? Entonces eso es muy importante también tenerlo claro. Listo, muy bien, César. Miremos entonces de este otro lado. Karen, Señor. ¿qué sucede de este otro lado? Del lado del garrote, del lado del garrote. El lado del garrote. Sí, Sí, yo estaba pensando eso. Parece un robot. sí, Profe, pues que bueno, podemos ver que A tiene el 70% de D, y D tiene el 90% de I. sí, O sea, controla indirectamente ahí. sí, ¿Qué más? Y tiene el control, tiene una participación significativa del 40% sobre L, muy pero no tiene bien. el control, Exacto. ¿Por qué no tiene el control? porque no es mayor de 50% más uno. Sí, sí, no tiene, digamos, más del 50% de participación. Listo, Sí. perfecto. Muy bien, entonces ahí estamos. Entonces, A con D, 70%, D con I, 90%, y I con L, 40%. ¿Cierto? Aquí hay control y aquí no hay control porque no es una participación, digamos, mayoritaria. ¿Listo? No, no es mayor del 50%. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que A tiene control de forma indirecta con I, pero A no tiene control de forma indirecta con L. No hay aquí de forma indirecta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que D y I no tienen control sobre L. Listo, muy bien. Entonces ahí está. Entonces, de este lado el garotico quedó claro. Muy bien. Ahora sí,
miremos los perímetros de consolidación. Julianita, Sí, profe. dime entonces, ¿quiénes consolidan aquí? Dime, por favor, ¿cuántos cerquitos de consolidación hacemos ahí? No, profe, la verdad, yo soy más perdida que embolatada. Eh, Profe, se podría A, B, a ver, A, C, y F. listo, vamos por partes. ¿Cuál sería el primer perímetro que usted encuentra ahí para consolidar? A, C, B y D. A, ¿cuál más? C, C. B y D. No, pero ¿por qué me voy por A, los No, C, lados? no, no, B no. no. A, C, E y F. Ok, entonces A, C, E y Y F. F. Ujú. Listo, aquí como, listo, perfecto. Muy bien. Entonces ya A sobre C y C sobre E y F. Aquí está el primer perímetro. Ok. ¿Qué otro perímetro encontramos? Vale. Profe, Profe, ahí no va C, C sobre E y F. Por eso ya estamos aquí todos dentro del cerquito. Aquí ya está el cerquito de A, C y E. Entonces, B sobre... Ah, no, 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 espera, espera. No, 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 prohibida es una brutalidad. Diana Carolina, ¿tú qué dices? Te noto muy calladita el día de hoy. Diana Carolina. Profe, colocando cuidado, porque Sí. esos Bueno, muñequitos me estresan. bueno. Dime pues entonces, bueno, que debe tener rayadísima esa hoja suya y debe estar rayadísima, debe estar rayadísima. Pues Listo, más o cuéntame. menos. Cuéntame entonces qué otro perímetro encuentras aquí. Ay, profe. Mm, no, profe. Gloria, ¿tú qué dices? ¿Qué otro perímetro encontramos? Profe, pero ya no sería ninguno Profe, porque los otros son de participación, no. Julianita, escuchemos a Gloria, porfa, ¿listo? ¿Qué dices, entonces Gloria? sería A con D y con I. Listo, entonces A con D y con I. ¿Listo? Así más o menos. ¿Ok? Entonces Sí. aquí A tiene 70 de D, aquí hay control, D tiene 90 de I, aquí hay control, pero I no tiene el control sobre L. ¿Y por qué dejamos por fuera ahí? A L digo. Entonces, ¿por qué no? Porque, o sea, no sería un perímetro, profe, porque solamente si el que controla L, ese sería otro. Miremos acá. Veámonos aquí en el, en Sería- el, en el anterior que teníamos aquí ahorita. Ah, no me puedo ver, mira. Pues es que hay otro que controla L porque hay alguien que tiene el 60%. Entonces hay Es otra persona controlando o otra empresa controlando. exactamente. Si I tiene el 40% de L, entonces hay alguien que tiene el 60, ¿cierto? Y a ese, vamos a suponer que, a ver qué letra seguía. Voy a poner la N, voy a poner la N acá, N, ¿listo? Vamos a poner que aquí existe una N, y N tiene el 60%, ¿listo? Qué locura. ¿Listo? Entonces, el 60%. Entonces ahí existiría otro perímetro por aparte. ¿Listo? Acá. De ellos ahí. De ellos son ellos, pero de ellos aparte. Mira que está por fuera de este monachito. ¿Listo? Está por fuera de este monachito. ¿Listo? Bueno, niños, ¿queda claro entonces lo que estamos haciendo? Porque entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar aquí todo esto. Voy a quitar ya los monachitos. ¿Listo? Listo, muy bien. Que se me congela la
Vamos a tomarnos, Profe, dime. usted nos puede mandar, pues, por lo menos a mí, imagen de esta que hacemos acá en clase. Yo le mando algo mejor, un video, lo subo a la plataforma. Sí, Inmediatamente la profe, clase termina, sí. el video se sube. O sea, yo creo que usted no tiene No, un yo profesor también me he más. visto el video, profe. Ah, bueno, Yo soy de las que sí me he visto el video, no, pero yo veo pues, ahí, yo puedo ver ahí que dice Gloria se conectó y vio tanto el video. O sea, yo puedo ver que ustedes ven todo el video o solamente un pedacito. ¿Listo? Listo, tranquila, no se preocupen, que eso se sube. Apenas acá, por eso yo me tomo un tiempito entre bloque y bloque para procesar el video, cosa que terminó el último pedazo, inmediatamente lo subo a YouTube y ya lo pueden ver después. Listo, niños, vamos a tomar nosotros 20 minuticos de receso para hacer entonces lo siguiente. Vamos a leer entonces esto, determinación del método de consolidación. ¿Listo? Que son 3 métodos. El método de integración, el método de integración proporcional y el procedimiento de puesta equivalencia en marcha. ¿Listo? Van a leerlo y ustedes van a marcar con una X, ¿cierto? Según el tipo de sociedades que participen, ¿cierto? Cuáles aplica y cuáles no aplica. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, 20 minuticos para leerlo, hacer la actividad y nos conectamos de nuevo. Son las 8:22, entonces a las 8:41 nos conectamos de nuevo. ¿Listo, niños? Listo, profe, gracias. Vale, pues. Listo, muy bien. Continuamos, mis estudiantes. Vamos a ver entonces a ver los métodos de consolidación que se pueden aplicar. ¿Ok? Entonces comencemos aquí por el primero. Camilo, por favor, mayor con la lectura. Sí, señor. El método de integración global se aplica a las sociedades dependientes y de ECE consiste en incorporar a los estados de la Recuerda que son entidades de cometido especial, ¿cierto? entidades de cometido especial, consiste en incorporar a los estados de la sociedad dominante las partidas de los estados independientes. Una vez sean Homogeneizado, sí. y efectuar posteriormente sobre las cantidades agregadas los ajustes y eliminaciones necesarios para evitar duplicidades en la información contable del grupo. Muy bien, entonces mire que ese es el método más utilizado, se llama método integración global, ¿cierto? Y dice que consiste en incorporar. O sea que si hacemos aquí, según el dibujito que tenemos acá, este ladito, acá. Entonces, ya dijimos que en este escenario 1, quien le corresponde, quien tiene el control es A sobre B y B sobre C y D. Entonces dice que incorporamos la información de las sociedades que están siendo dominadas, ¿cierto? En este caso, C y D a B y luego B a A. ¿Listo? Pero entonces dice que, además de eso, dice acá, me acuerdo un poquito por acá, dice, una vez se hayan homogeneizado, o sea, eso es como tratar de identificar como las transacciones que son recíprocas entre las partes, porque recordemos que, no recuerdo quién le pregunté ahorita, que cómo se beneficiaba D sobre A, creo que a Camilo fue que le pregunté, que cómo se beneficiaba D con A, y es que A le puede vender a D, también le puede vender a B, o sea, entre ellas también son un grupo económico, o sea, por eso es que son entidades de cometido especial, o sea, tienen una actividad económica afín entre ellas. Entonces, tenemos que homogeneizar sacando lo que puede llegar a generarse una doble, porque es que si A le vende a D o A le vende a B, entonces, obviamente lo que para A es un ingreso, para B es un costo, pero como son entre ellas mismas, entonces eso se tiene que anular, se tiene que eliminar. ¿Listo? Entonces, y así por el estilo, gastos y demás cuentas que hayan recíprocas entre las partes. Entonces dice que se debe agregar ajustes y eliminaciones para evitar duplicidades. Y esa es la parte más importante, para evitar que haya información que haga ruido, o sea, que información que nos duplique o que nos altere el resultado, pues, como tal del grupo económico. Listo, muy bien. Sigamos entonces acá. Vamos a entonces aquí. César. Señor. Sí, lee por favor el siguiente. Listo, entonces dice, el método de integración proporcional se aplica optativamente a las sociedades multigrupo, a criterio de la matriz, el cual consiste en incorporar a los estados de la dominante proporcionalmente a la participación,
las partidas de los estados de las multigrupos, una vez homogéneas, y sobre las cantidades resultantes, efectuar los ajustes y eliminaciones pertinentes. Exactamente. Entonces, dice que es optativa. O sea, quiere decir que yo puedo hacer el ejercicio que le estaba mostrando ahorita, de consolidar C con D para B y luego pues B con A, ¿cierto? Pero entonces yo puedo utilizar la opción del método de integración proporcional para de una, ¿cierto? Hacerlo según la participación que tenga toda una sobre A. Aquí en este caso la casa matriz es A. A es la matriz, ¿listo? La que tiene control sobre B y directamente sobre C y D. Entonces dice que es optativa, o sea, quiere decir que hay un segundo método. Y cuando dice que es a criterio de la matriz, o sea, de la casa matriz, pues digamos que yo por lo regular he visto que las empresas lo que hacen es utilizar el método que más les convenga, ¿cierto? Y como dice claramente que ambos llegan a lo mismo, hay que homogeneizar, hay que ajustar, hay que eliminar, ¿cierto? Para evitar duplicidades. Eso pues no lo dice aquí, pero pues es la misma intención. Pues digamos que se puede utilizar este otro método, ¿listo? Pero pues digamos que ambos tienen que llegar al mismo resultado, ¿ok? Muy bien, sigamos entonces. Am, eh, Diana Carolina, lee por favor el siguiente método. Hola, profe. ¿Cuál? El que sigue. Ya. El procedimiento de una puesta en equivalencia se aplica a las sociedades asociadas y al multigrupo si la sociedad dominante ha optado por consolidarlas, Por no mediante, consolidarlas. por no consolidarlas, mediante la aplicación del método de integración proporcional. Entonces, estos dos son métodos, ¿cierto? Y este es un procedimiento de puesta en equivalencia. Entonces, ¿qué significa esto? Ya hemos visto por acá, esto lo vamos a ver, la próxima unidad vamos a hacer puros ejercicios prácticos, ¿listo? Ya hemos visto por acá cómo existen, por ejemplo, el escenario 2, donde no hay consolidación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay este control, ¿cierto? Ninguna tiene control sobre la otra, ¿listo? Pero aún así te puede sacar información individual, pero no podemos desconocer la participación que hay. A sobre B tiene un 40, B sobre D tiene un 23 y así sucesivamente. Entonces yo puedo utilizar el procedimiento de puesta en equivalencia para saber, ¿cierto? La proporción mía, o sea, lo que yo tengo, cuánto es, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, A tiene una inversión en B y eso no es, o sea, eso es una realidad. Que no tenga que consolidarlos está bien, pero individualmente tengo que saber cuánto tengo de mi participación allí y más si es significativa, como esta que, que tiene una influencia significativa porque es superior al 20%. ¿Listo? Entonces también vamos a aprender entonces a hacer eso. Que cuando no consolidamos, entonces hacemos entonces la partecita, o sea, el porcentaje. Porque es que, en pocas palabras, A es dueño del 40% de B. Si bien ese 40% no le da para tener control, sí le da para tener un reconocimiento de esa inversión de los beneficios que B generó. Entonces, allí está, digamos, su partecita, que es el 40%. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, miremos entonces aquí cómo queda esto. Entonces, en síntesis, tenemos tres tipos de, digamos, de integrantes en los grupos. Están los dependientes, ¿cierto? Y las entidades de, de cometido especial, las sociedades multigrupo y las sociedades asociadas, de las que están con, digamos, el restante fuera del control. Listo. Entonces, miremos acá. ¿Quién seguía? Diana Marcela. Entonces, Sí, profe. si usted es una dependiente, ¿cierto? O una entidad de cometido especial, ¿qué aplica de lo que acabamos de ver? Pues mire, profe, aplicaría la integración global. Ajá, sí. ¿Qué Eh, más? Esto quiere decir que tengo control. Sí, sobre la También puedo dependencia. aplicarle control y también puedo aplicar influencia significativa. Sí, pero entonces, si hay influencia significativa, no tengo que consolidar, ¿sí? Ah, ok, profe. Entonces solamente tengo control. Es solo control. Ah, ok. Exactamente, sí.
Si tengo Listo, influencia profe. significativa, significa que no tengo la mayoría. Entonces no tendría que consolidar. ¿Ok? Ah, ok. Muy bien, muy Bueno, bien. profe. Diana Marcela ya, ok. Gloria, en el caso de las sociedades multigrupos, ¿cuáles aplica? Al multigrupo sería la del método de integración proporcional. Sí, ¿y qué más? ¿Quién más? El procedimiento de puesta en equivalencia. ¿Por qué crees que aplica el procedimiento de puesta en equivalencia? Porque pues ahí mismo dice que aplica a las sociedades asociadas y a los multigrupos, profe. Sí, o sea, cuando hay una sociedad, por ejemplo, es que ya borré los monachitos que dice acá, ¿cierto? Pero si de pronto hay una que está por fuera de la sociedad, a esa le aplico, pero hace parte del grupo porque son múltiples grupos. Entonces es posible que una parte sea integración proporcional y otra parte sea puesta en equivalencia. ¿Listo? Sobre todo cuando en la parte donde no hay control. ¿Ok? Ay, Dios mío. Listo. Y Valentina, Señor. Valen, la siguiente, sociedades asociadas. ¿Qué aplicamos cuando es una sociedad asociada? Em, la equivalente Se llama puesta en y, equivalencia, sí, señorita. ¿Qué más? ujú, y la influencia significativa. Sí, Listo, muy bien. Cuando es una sociedad, o sea, quiere decir que está por fuera, ¿cierto? Y no hay control sobre ella, entonces utilizamos la puesta en equivalencia, ¿cierto? Y obviamente, pues, tienes una influencia significativa. No hay ni control conjunto. ¿Listo? Listo, muy bien. Quedó clarito entonces el asunto. Muy bien, niños. Entonces, esto no lo tenemos que aprender. Eso que está aquí, por eso quise hacer como este resumen. Tenemos que aprendernos porque cuando hagamos los ejercicios, pues el ejercicio nos va a preguntar, no nos va a decir, entonces dependiente, utilice esta, sociedad multigrupo, utilice ese, no que toquemos que analizar muy bien qué procedimiento es el que tenemos que aplicar, ¿cierto? Y qué tipo de control es el que tiene, digamos, el ejercicio. Entonces, para hacer, digamos, más dinámica la clase, ya para terminar, vamos a hacer esta otra actividad. Vamos a hacer entonces actividad en clase. Vamos a leer este trabajo, vamos a leer este enunciado, ¿listo? Este enunciado. Y vamos a determinar, después de leerlo, cuál es el método de consolidación que se debe utilizar, según lo que está aquí. Entonces, esta vez ustedes van a hacer el monachito, o sea, van a hacer el dibujito de cómo es la relación que tiene cada una de las empresas y van a definir, solamente necesitamos definir qué tipo, digamos, de método como tal de consolidación vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, este sí vamos a tomar solamente 10 minuticos. No vamos a demorarnos más porque ya son las 8. Profe, Señor. ¿por qué no lo vamos montando entre todos? Sí, yo sé, pero pues es que toca evaluar la participación, ¿cierto? Yo sé que si le preguntan, se me lo sacan un momentico, pero entonces hagamos el ejercicio, ¿listo? Entonces, tomamos por eso le digo, solamente nos tomamos 10 minuticos. Lo leen, hacen el dibujito y entre todos hacemos para la segunda parte, ¿listo? Pero pues es muy sencillito, la verdad es que estos nos demoramos más haciendo el dibujito, ¿listo? Entonces, lo leen, por favor, y entonces son las 8:54, a las 9:04 nos conectamos de nuevo, ¿listo? Listo, profe. Pues. Bueno, muy bien, continuamos entonces. Antes de hacer la actividad, les cuento sobre la actividad que tenemos para esta semana, que es un cuestionario, es una evaluación, ¿listo? Que habla sobre los métodos de consolidación. Entonces, dice acá que en esta actividad se debe trabajar en forma individual porque pues es un examen. Dice realizar la lectura del material de clase y con la explicación del profesor responder a las preguntas que son de falso o verdadero. Tener en cuenta el tiempo para realizar el cuestionario, el número de intentos y el periodo que está habilitado. Entonces, lo mismo. Eh, a partir de hoy ya está habilitado el cuestionario. Tienen 2 intentos, pero entonces tienen que hacer el primer intento, yo diría que antes del miércoles,
antes del miércoles 10, porque él se demora 24 horas en permitirle volver a hacer el segundo intento. Entonces, si lo hacen ya a última hora, por ejemplo, se cierra el viernes 12. Entonces, si lo hacen el jueves, ya no les daría tiempo para hacer un segundo intento, porque, pues, a no ser que lo hagan muy temprano el jueves en la mañana, antes de que se cierre. ¿Listo? Entonces, igual como hemos hecho en otras evaluaciones, hay 30 minutos para responder y obviamente se promedian los resultados de la primera y segunda. Entonces, recuerden que hasta hoy hay plazo para entregar, como fecha límite, para entregar las actividades que están pendientes. ¿Listo? Yo ya en el transcurso de la semana me pondré a calificar y entonces la próxima semana, ya con la última actividad, esta actividad 4 ya queda entonces configurado la nota del primer 25%. Entonces, para que lo tengan por favor en cuenta. Y también recuerden que entonces ya a partir de la próxima semana, la próxima clase, ya aparecerá aquí en la temática, aquí en la pestaña 2. ¿Listo? Porque si luego me dicen que no encuentran el material y es que ya pasamos a la temática, al tema 2. Entonces aquí la pestañita 2 aparece. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos entonces. Entonces, miremos la lectura. Juliana, ayúdame por favor con la lectura de San Amaro. Ya se la digo, profe. Dice, la sociedad SO posee a 31 de diciembre del 2018 las siguientes participaciones financieras. A, el 65% de capital de la sociedad con porcentaje, porcentaje que le da equivalentes derechos de voto. B, el 25% de capital social de la sociedad TAM, que le permite ejercer una influencia notable de las decisiones adoptadas por sus órganos de dirección. C, un 30% del capital social de la sociedad SA, John Venture, entre SO y tres sociedades más ajenas al grupo. D, un 45% del capital social del MUS, la mayoría de los miembros del del Consejo de Administración del MUS, bueno, yo no sé cómo se pronuncia, profe, son nombrados por SO. Bueno, para mí ya soy malita. Son nombrados por SOC desde la fecha de inversión en el año 2013. Un 55% de los derechos de voto de la sociedad TA posee a 31 de diciembre del 2018 una participación del 35% en el capital de BINS que gestiona conjuntamente con otra sociedad externa al grupo. El 75% de los derechos de voto de la sociedad de responsabilidad limitada AMBAR. El 15% de capital de la sociedad extranjera y KS, todas las sociedades pertenecen al sector al sector alimentaciones, excepto MUS. Determinar el perímetro de consolidación del siguiente grupo, indicando el tipo de sociedad y con qué método se consolidaría, distinguiendo los subgrupos si los hay. Listo, muy bien. ¿A tú has mandado tu imagen, Lianita? Profe, lo había silenciado, ya lo mando un minuto. ¿Listo? Julianita. Profe, no lo he terminado, ya lo mando.
Ah, pero entonces me ha dicho que no lo terminaba, yo esperando que lo mandara. Bueno, miremos Sí, profe, yo entonces. le dije, ya lo mando un minutito, no lo he Por terminado, eso, profe. ok, tranquila. Listo, bueno, entonces, miremos entonces aquí. La verdad es que no los puedo mostrar porque pues, pues todo lo ven ahí en el WhatsApp. Miremos entonces, por ejemplo, acá el que mandó, el primero que mandó fue César. ¿Listo? Te lo voy a comparar. Lo voy a comparar aquí con mi chancuco. ¿Listo? Aunque no le puse los porcentajitos, pero pues ustedes lo tienen claro ahí también. Listo, entonces acá. Entonces es claro que SOT está arriba, perfecto. Con el 65, TAC con el 25, TAP con el 55, MUX con el 45 y TAC con el 30. Listo. Y de TAP se desprende BEANS con el 35, AMBER con el 75 y KS con el 15%. Listo, perfecto. Entonces, así como lo mandó César, está bien. Tenemos aquí, por ejemplo, listo, aquí luego Camilo. 1, 2, 3, 4. Creo que le faltó Camilo. ¿Cuál le faltó? Le faltó. Ah, no, 1, 2, 3, 4, 5. No, está bien. Listo, Camilo también lo hizo bien. Perfecto. Muy bien. Esto es Valentina. No, Valentina. Valentina, ¿ya revisaste el tuyo? Sí, profe. Sí. A ti te dio como una especie como de T, ¿cierto? Como con los bracitos hacia abajo. No, está malito. Listo. Tenemos aquí a Karen. La sociedad SOA. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, bueno. Sí, Karen también le quedó bueno. Pero entonces tienes que, Karen, la próxima vez tienes que hacer como las flechitas más claras, así pues de dónde vienen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, con mus, parece que vinieran de otra parte, ¿sí? Y le parece que la única que viniera directamente de SOAT es TAC, ¿listo? Y SAC. Bueno, no sé, me queda como la duda ahí, está. De pronto hay que mejorar un poquito la presentación. ¿Listo? Diana Marcela. Diana, por qué pones que SAC va hacia SOT 30%? Profe, mira que interpreté mal la pregunta. Yo pensé que solamente, yo pensé que SA aportaba a SO el 30%, o al contrario. No, sí, por eso Interpreté mal ahí. le aporta, o sea, el 30%. Ujú. Pero no quiere Sí, decir profe. que sea la que le está invirtiendo Sí, en pensé SOT. que era al contrario. Listo. Interpreté mal. Bueno, señor. Ok. Bueno, Karen lo mandó 2 veces. Gloria. SOT. Stack. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Está bien el de Gloria, pero entonces mira cómo se han presentado digamos, los monachitos pues a lo largo de toda la clase y esa estructura así como en arbolito no me queda como tan clara, ¿sí? Es mejor cosa, no me da la impresión de que TAC y PAC son superiores a COM y a MOS, ¿sí? Y SAC es la última que queda abajo, no sé, me da la impresión de que SAC viene de MOS, viene de COM, o sea, viene de otras más. ¿Sí, sí me hago entender, Gloria? Sí, profe, ya. Sino que es que lo hizo varias veces y ya está, fue la vencida. Listo. Sí. Pero ya acá con el video y con el muñequito ya vi más o menos Ok. cómo es que sí Em, se hace bien. Diana Carolina, ¿por qué Moss la línea está como en el aire? No parece como que viniera de- Estaba dudosa de muchas cosas, profe, y borré si no sabían dónde ponerla. desde el lado de la dependiente. La clave es siempre ubicar las dependientes de la que tiene la obligación de consolidar. Tac, Y yo tac, le hice tac, la 1, rayita, 2, 3, profe. 4, 5. Bueno, Yo creo que me quedó muy mala. a Julianita
el 30% de I. IKS, ¿listo? Estamos... Ay, profe, sí, era sa, qué pena, profe, por mandarlo a la carrera. Ahí Es vamos sa. entonces. Bueno, yo veo que ya lo hicieron bien, o sea, está bien de pronto hay unas cosas a corregir, pero pues no está tan malo el asunto. ¿Listo? Entonces, miremos rápidamente entonces, bueno, entonces, ¿quién me quiere hablar al respecto? A ver, por ejemplo, voy a darle la oportunidad ya para terminar, que terminamos con esto, a los que de pronto no participaron mucho en la clase. Preguntemos entre Karen, Valentina y Juliana. Cuéntenme entre ustedes tres entonces. ¿Cuál es el perímetro de consolidación? ¿Cuántos grupos encontraron ustedes ahí? ¿Qué me cuentan? Escucho. Ay, profe, ¿qué, profe? No le escuché bien. Mi chéchere de computador se escucha Entre entrecortado. ustedes tres, me quiero que me cuenten o sea, lo que dice acá, qué subgrupos encontraron, qué método de consolidación encontraron, o sea, ¿qué me cuentan ustedes de esto? Profe, tres. ¿Tres qué, Gorita? Tres grupitos. ¿Cuál es el grupito? Vea, serían entonces, ay Dios mío, serían so con ta y sa. Sí, lo que pasa es que yo aquí no tengo los porcentajes, pero cuéntame entonces qué porcentajes son y por qué conforman el grupo. Ah, no, espera. Sería so, Con. ¿Cuánto? Porque obtiene el 65%. Eso, cuénteme así porque es que así me queda más fácil, 65%. Listo, ajá. ¿Qué más? con, Con TAP también, con ta, con el 55%. Con el 55%, con TAP, 55%. Listo, ¿qué más? Y sería integrado con Beans, Ámbar y... Con Beans con el 15. ¿Beans con el 15? Solo se integraría con ámbar, que es el 75, profe. Con Ámbar, Ajá, sí. Así con exactamente, Ámbar, porque es con que el 75%. porque ese 15% no, muy poquito. 75 con ámbar, listo. Pero entonces no entiendo qué hace con por aquí, si ya nos venimos por este lado. A ver, aclaremos, ¿cuánto es beans? ¿Cuánto es beans? Profe. ¿Cuánto? Beans es del es el 15. No, no, Beans es el 35, 35 y 35. K es el Sí, 15. sí. Usted lo tenía, lo tengo al revés. Ahí está, 15. Ok. Listo, entonces aclaremos primero este grupo. ¿Listo? ¿Cómo queda entonces este grupo? Cuéntenme pues. Valentina, Profe, quedaría ¿quién consolida ahí? TAP y Ámbar. TAP y ámbar. No. A ver, aclaremos entonces. Por este lado, no hay consolidación porque no es, ¿cierto? Mayoría. Por este otro lado tampoco, porque tampoco es mayoría. Solamente habría por este lado, ¿cierto? Entonces, TAP, Sería SOT y Ámbar. listo, por este lado aquí. Pero SOT es dueño de el 55 de TAP. Entonces, por ende, SOT a través de TAP, ¿cierto? Recibe el beneficio de ámbar. Ahí está. ¿Listo? Ese fue el primer grupo. Ok. Vamos entonces por otro grupo. Julianita, ¿qué otro grupo más encontró usted ahí? ¿Qué pasó con los demás? Cuéntame entonces. Cuéntame la participación de TAC. La de ta es el 25%. 25%. Profe, el otro grupo sería SOT y COM solamente, y ya no salen más grupos. Sí, Camilo, es que estoy dándole la oportunidad que casi no participan en clase, pues para que salven la clase. ¿Listo? Muchas gracias. Miremos entonces acá. ¿Qué dices entonces, Julianita? El 25, profe, lo que usted me preguntó. Sí, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más?
Ya, profe, era eso. Y Son contados. Moss, ¿cuánto tiene? Isaac, ¿cuánto tiene? O sea, cuéntame si hay más Esperemos. grupos ahí. No, profe, esperemos. Mus tiene el 45%. 45% tiene Moss. Isa tiene el 30%. Y el 30. Entonces, en este primer Entonces, grupo, Socon, en este grupo de acá arriba, ¿cierto? Cuéntame entonces, ¿quién tiene control y sobre quién? entonces, con. Sí. Y los otros no tienen, vea, con y los otros no tienen control. Con y los otros no, profe, porque son menores de 51, que Entonces, es lo que... con TAC no hay control, con MOX tampoco hay control y con SAC tampoco hay control. Listo. Sí, profe. Valentina, entonces, ¿qué perímetro de consolidación encuentras aquí? Profe, ¿qué? No le escuché bien. ¿Qué perímetro de consolidación encontramos aquí? SOT con ¿Con quién? com. Con COM. Solito, ¿cierto? Que no cabe otro más aquí. Listo, perfecto. No podemos decir que hay un gran perímetro porque SCOM no se comunica con TAP ni con AMBAR, ¿sí? Si con tuviera participación por aquí, hasta de pronto, pero no lo hay. Listo, perfecto. Bueno, creo que esta vez fue mucho más claro, ¿cierto? El ejercicio nos quedó más claro y ya pudimos entender aquí la situación. Ahora, la pregunta, ¿qué método de consolidación utilizamos? A ver si le pregunto pues a Camilo. Camilo, ¿tú qué dices? Profe, espera un momentico. Yo creo que el método de integración proporcional. Integración proporcional. ¿Por qué? Porque si mira que aquí de este lado claramente hay control de SWOT por sobre COM. De este lado hay claramente control con TAP e indirectamente con AMBAR. Pero no tiene Recuerda que el control. método, es que me toca borrarlos para poder moverme. Bueno, ustedes tienen en la parte de allá, ustedes tienen ahí Sí, que método de integración. Entonces, es para las asociadas. ¿Y aquí quiénes son Profe, yo asociadas? creería que es el procedimiento de puesta en equivalencia. Sí, vea. Mira que es que me toca borrar aquí para poder mover el mouse. Voy a borrar todo. Ahí se fue el dibujito. Bueno, espero que le hayan tomado foto. Ahí está. Listo. Entonces, miremos acá. Hay empresas, hay sociedades dependientes que ejercemos control, sí, ¿cierto? ¿Cuáles? Ah, hay dos. COM, TAP Sobre com y y sobre AMBA. tap. Ujú. Exactamente, sobre COM y sobre TAP. Entonces, SOP sobre los dependientes aplica integración global porque tiene control. ¿Listo? Ujú. Sí, sí. ¿Hay sociedades multigrupo? Sí. La que tiene SOP con TAP y AMBAR. Aquí hay un multigrupo porque hay una y otra y otra. Hay dos niveles, ¿cierto? Entonces aquí, SOP, disculpe que mueva tanto, SOP define por voluntad o criterio de él si utiliza integración proporcional o puesta en equivalencia, porque recuerda que es a voluntad de la matriz, en este caso SWOT, que la matriz. Y existe control conjunto o influencia significativa, pues no, en este caso control conjunto porque está SOT sobre TAP, ¿listo? Y Ujú. para el resto de sociedades que están asociadas, o sea, para el resto que no entraron en este grupo de aquí, ni en este grupo de Ujú. acá, utilizamos entonces la participación, ¿listo? Profe, Listo, profe. en ese orden de ideas quiere decir de que donde él puede tomar la decisión sabiendo que igual tiene que llevar un procedimiento de puesta en equivalencia, pues el ideal es ese para poder asumirlos a todos, ¿no? Sí, pero no puede, o sea, recuerde que hicimos un perímetro y el perímetro era este que está aquí, Ah, no, SOP, no, TAP no, y AMBAR. tiene que llevar, con las de control, tiene que llevar lo que se miró arriba, ¿cierto? El Sí, método de exactamente. integración global, eso Eso, lo dos tiene que llevar. métodos. Pero Exactamente, dos métodos. entonces, para llevar solo dos métodos, para llevar solo dos métodos, para no tener que llevar los tres, pues en la segunda donde puedo decidir, pues ¿Sí? pongo el puesto de equivalencia Claro, tiene toda razón, sí. Y entonces solamente sería integración global y puesta en y puesta en equivalencia, equivalencia, tanto claro. para las sociedades multigrupo como las sociedades asociadas. Sí, me parece muy bien lo que acabas de decir.
¿Listo? Pero entonces, el más fácil obviamente es puesta en equivalencia, es más fácil. Listo, niños. Entonces, juiciosos a volver a ver el video, a repasar las clases que hemos tenido, porque es que ahorita vamos a tener es práctica, vamos a hacer trabajos en Excel, ¿cierto? La verdad, vamos a ver cómo nos va la próxima clase con Excel, así de forma virtual. O si no, tenemos que evaluar entonces si vamos a clase y trabajar en la sala de sistemas allá todos junticos. ¿Listo? Eso lo Listo, tenemos que profe. analizar entonces porque lo que viene en la próxima clase ya es trabajo en Excel. Entonces, si nos perdemos haciendo muñachitos, pues no me quiero imaginar perdernos trabajando en Excel. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengamos entonces en cuenta. Me confirman de aquí al miércoles si todos, absolutamente todos pueden ir. ¿Listo? Porque esa es la condición. Bueno, como terminamos un poquito tardecito, entonces comenzamos a las 9:40. ¿Listo? Comenzamos la otra clase. Entonces yo tengo que terminar Profe, esta la parte del video. actividad, hay que dar la Ah, actividad sí, en por eso yo la expliqué plataforma. ahorita. Es un cuestionario, es una evaluación. ¿Listo? Ah, Ahí qué pena, seguro no estaba ahí entonces, por conectado. favor, nos conectamos ahorita a las 9:46 en la segunda clase, mientras que yo subo el video, dejo todo lístico para comenzar entonces la próxima clase. ¿Listo, niños? Muchas gracias entonces. Nos vemos al rato Listo, con entonces. profe, gracias. Chao, chao.